y cuando la encuentran, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Bueno, esta es la historia, ¿no? Utiliza a una persona que se le perdió una oveja 99, y va a recuperarla. Esa es la historia, esa es la parábola, la historia, que en el versículo 7 va a dar la moraleja, o va a decir lo que quiere decir de acuerdo a esta situación que hizo. Entonces, 15:7, por favor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, el tema central acá, la moraleja, es que hay más gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Él puso este tema, esta, bueno, situación, por no decirle cuento, ¿no? Por no decirle cuento. Él puso esta historia, ¿no?, al principio, para afirmar al final de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en la siguiente parábola va a hablar otra situación, otra historia, y va a llegar a lo mismo. Entonces le voy a pedir a mi esposa que lea la parábola de la moneda perdida en el versículo 8 al 10 de Lucas 15. ¿Cómo no? Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentran, reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sigue en el tema, por un pecador que se arrepiente. Es otra situación, pero la moraleja es la misma. O sea, lo que quiere decir es lo mismo que la parábola anterior. Cuando un pecador se arrepiente, un pecador se arrepiente. Entonces no nos interesa que encienda la lámpara, que barre la casa, que busca con diligencia, ¿no? Después que la encuentra, reúne a sus amigas, gozaos conmigo. No interesa eso, esa es la historia para afirmar lo que quiso afirmar en el último versículo. Que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay felicidad cuando un pecador se arrepiente. Noten que es un pecador que se arrepiente, no un cristiano que se arrepiente. Noten eso, que un pecador que se arrepiente. Entonces, vamos a leer ahora a continuación que sigue la parábola del hijo pródigo, que tendría que afirmar, tendría que dar como moraleja que un pecador se arrepienta. Por favor, le voy a pedir a mi esposa que lea desde el 11, y yo la voy a parar cuando habría que hacer un comentario. Como no, entonces estamos siguiendo Lucas 15, y ahora en el versículo 11, que dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Bueno, notemos acá que dice un hombre, no dice un padre, no dice que el padre de todos, no dice un hombre. Mucha gente piensa que este es el padre, Dios Padre. No. Jesús dice que acá es un hombre. Entonces yo quiero recalcar eso, que es un hombre. Si hubiera dicho un padre, bueno, interpretaciones, pero es un hombre, tenía 2 hijos. Por favor, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Bueno, ¿qué hijo le va a decir a su padre: dámelos? Si es Dios, este hombre es Dios. No, es como si diera carta libre a que yo le pida lo que me pertenezca a Dios. Yo soy su hijo, Dios, entonces yo le puedo pedir lo que me corresponde, exigir lo que me corresponde, y no nos corresponde nada a nosotros. Dios nos ha adoptado, nos ha dado
el estatus de hijo, ¿no? Para amarnos, pero acá, si nosotros vemos esto, no es el Padre, no podemos exigirle nosotros al Padre nada para que reparte tus bienes que me pertenecen, si no es, ¿no? Entonces, acá los bienes es traducido de una palabra que significa la hacienda, ¿no? Dame la parte de la hacienda que me corresponde, o sea, que exigir lo que me toca a mí, lo que es para mí. Y después dice, repartió los bienes, o sea, dividió el sustento, ahí, los bienes no es, ni repartió los bienes significa dividió el sustento. Versículo 13, por favor. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero aclarar acá que, entonces, si este hombre le dio a su hijo menor, le repartió la hacienda, si fuera Dios sabía que se iba a perder. Entonces Dios no te da para perder, siempre te da para ganar. Entonces no puede ser que te dé muchas cosas, muchos bienes, la hacienda, mucho dinero, para que te pierdas. No tiene sentido eso. Si Dios quiere que vengas al Evangelio a Él, no es para que es para que trabajes para Él y no para que te pierdas, porque al darte todo eso sabía que te iba a perder. Entonces no es Dios, es un hombre, como dice al principio, es un hombre. Entonces, levantándose vino su padre, dijo, ¿no? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. En realidad acá la palabra original es se conmovió y corrió y se echó sobre su cuello y le besó con efusión, alta con efusión. O sea, lo besó efusivamente. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No tiene caso. Si Dios Padre es Dios, está en el cielo, entonces no tiene sentido si he pecado contra el cielo. ¿Para qué va a decir, no? Si fuera Dios esto, simplemente he pecado contra ti, he pecado contra vos, no contra el cielo. Entonces ya son cosas diferentes, ¿no? El Padre humano, he pecado contra ti, Padre humano, y contra el cielo. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Claro, por eso hace la aclaración, ¿no? Acá hace la aclaración. Mire que estamos nosotros viendo versículo por versículo de esta parábola que no tendríamos que verlo así, sino porque hay equivocación, lo estamos viendo así. Seguimos entonces, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, lógicamente cuando un hijo vuelve, hay alegría, ¿no? Un hijo vuelve a la casa, ¿no? Acá como que le está dando de todo de vuelta, ¿no? Pero hay una situación después. 25, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza.
Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bueno, acá dejen ver de que el hermano mayor se enojó. No tiene sentido esto. ¿Cómo te puedes enojar si supuestamente sos hijo de Dios, estás con el Padre? Ya no tiene que haber esas cosas. Ya no tiene que haber enojo, ya no tiene que haber envidia, no tendría que haber celo. Entonces no es este hermano mayor tendría que ser otro cristiano. Y no se está comportando como un cristiano, y no es un cristiano. Es una historia que está contando Jesús, una historia sin valor, ¿no? En el contexto, sin valor, y el valor lo va a dar al final. Seguimos leyendo. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, entonces acá se está quejando que nunca le dio nada. No es así, porque Dios te da muchas cosas, te da estabilidad, tranquilidad, paz. Y este hijo se queja que nunca le dio nada. Entonces no es Dios ni un cristiano. Es una situación que no tiene nada que ver. Sí. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, este versículo 32 es la moraleja, es lo que quiere decir. Que tu hermano se había perdido. Recuerden que es un pecador que se pierde, ¿no? Habla de todo este grupo de parábolas sobre el pecador que se pierde. Entonces, este pecador que se perdió es hallado, ha vuelto. Entonces, mas era necesario, estamos leyendo el 32, versículo 32 de Lucas 15. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ¿no? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿cómo se basan los predicadores, cómo se basan los pastores, los líderes, ¿no? Líderes entre comillas, de todo esto? Que uno tiene libre albedrío. Se basan en ellos porque este muchacho, el hijo menor, se fue y podía volver. O sea, están diciendo de que el cristiano se puede ir y volver cuando quiera, como quiera, ¿no? En este caso, irse en el momento que desea y después volver. Entonces ahí dicen que es el libre albedrío del cristiano. Pero ¿cuál es el libre albedrío del cristiano? Acá hay mal entendimiento, hay mala doctrina, porque el libre albedrío es antes de que entres al evangelio. El libre albedrío es elegir lo que quieres para tu vida antes del evangelio. Yo quiero estar en autoayuda, quiero ir al evangelio, quiero hacer otra religión, quiero ser musulmán, quiero estar en muchas cosas, quiero hacer esto, no quiero saber nada, quiero ser ateo, quiero ser agnóstico, quiero ser budista, ¿no? Hay muchas ramas que vos podés elegir, hay muchas ramas. Pero cuando uno elige el evangelio, cuando uno elige a Dios, no hay vuelta atrás. Se terminó el libre albedrío, se terminó el elegir. Lo que se incita con la parábola del hijo pródigo
es que uno puede estar en el Evangelio e irse cuando quiera y volver cuando quiera. Nuevamente salir de vuelta, va y viene, salir y viene. Eso no es. Esto solamente habla una situación, ¿no? Una historia, y lo que quiere decir es que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, Pablo dice en varias escrituras, ahora vamos a ir a 2 de Corintios 10, por favor, 2 de Corintios 10, 3 y 4. 2 de Corintios 10, 3 y 4. Como no, dice en 2 Corintios 10, 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Acá Pablo está diciendo que es una milicia, ¿no? Pasemos esto al plano carnal, al plano de esta tierra. Uno cuando entra a la milicia, uno cuando entra al servicio militar, cuando entra a alguna carrera militar, ¿tenéis libre albedrío? Les pregunto a ustedes, ¿pueden hacer lo que quieran ahí? No. ¿Qué haces? Cumplís órdenes. ¿Podés pensar? Sí. ¿Podés hacer lo que pienses? No. Obedeces. Obedeces. Pablo compara la milicia con el Evangelio. Una vez que entras al Evangelio, recibís órdenes y acatás las órdenes. Lo que te diga Jesús, tenés que hacer, ¿no? Entonces libre albedrío no hay libre albedrío. Seguimos entonces con otro versículo, Filipenses 2:25, por favor. Filipenses 2:25. Filipenses 2, versículo 25 dice: Mas tuve ver necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, compañero de milicia, es un militar, soldado de Cristo, ¿no? Cuando uno es soldado, no puedes pensar, recibís órdenes, ¿no? Parate de cabeza, tenés que pararte de cabeza. ¿Por qué? Si no haces eso, ¿qué hay? Castigo. Si no obedeces, hay castigo. No es un libre albedrío que yo me voy, no me gusta esto, me voy y cuando quiero vuelvo. Y cuando vuelves, el capitán dice: bienvenido, seguí acá con tu puesto, sí, no hay problema, seguí, ¿no? Todo está bien, ¿no? No es así. Cuando desobedeces órdenes, hay castigo. Lo mismo al Evangelio. ¿Seguimos? 1 de Timoteo 1:18. 1 de Timoteo 1:18. 1 de Timoteo 1, versículo 18 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Acá habla del servicio militar evangélico, o el servicio militar del Evangelio es una buena milicia, es lo mejor que hay. Vos obedecés, tenés premio, si desobedeces, hay disciplina y hay castigo. Lo que se dice ahora es todo en contra de esto. La nueva iglesia te dice: vení como estás, vamos para adelante, esfuérzate, sé valiente, está todo bien, seguí, danzá, habla lengua. Bueno, te vas cuando quieres, volvés. No es así. Esta es una milicia, es un servicio militar
donde una vez que entremos no hay vuelta atrás, hay que seguir, no hay decisión de que yo me voy y vuelvo cuando quiera, me aparté, no importa, ya volveré. No es así. Esta es una milicia, es como el militar. Uno habla que Jesús, otro obedece, que somos nosotros. Otro versículo para apoyar todo esto, segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, 3, 4. Seguimos en 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez que entres al Evangelio, ya eres militar, eres soldado de Cristo. Y dice, sufre penalidades como buen militar, como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Vas a tener que sufrir en el Evangelio. Es mentira que te dicen de que no, una vez que entres a Jesús, todo va a estar todo va a estar bien. No. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Una vez que entres al servicio militar de Jesús, no podés enredarte en política, no podés hacer cosas que hacías antes, todo te limitas a servir a Dios o a Jesús. Hay que instaurar el gobierno de Dios, entonces yo me meto a alcalde, me meto a gobernador, a presidente. No, nosotros estamos bajo un servicio que es el Evangelio y no podés hacer otra cosa. De un momento a otro las iglesias, mediante marketing, se hicieron poderosas con mucho poder económico y al tener mucho dinero dijeron, bueno, vamos a ir a los gobiernos, vamos a ganar todo esto, es una lucha entre Dios y el diablo, vamos a ver quién gana más. No es así. Nosotros estamos para predicar. En su palabra de Dios, Jesús nos dice de que nosotros tenemos que predicar, y no, en este caso el versículo que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita el Evangelio, ninguno que está en el Evangelio se tiene que enredar en los negocios de la vida. No tiene que ser nada más, solamente el Evangelio y predicar, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros queremos agradar a Dios, queremos agradar a Jesús, cuando entramos al Evangelio, no podemos meternos en los negocios de la vida. No podemos estar con todo eso. Estamos separados. Seguimos entonces. En Filemón 2, no vamos a ir allá, pero dice compañero de milicia, vuelve a decir compañero de milicia. Y ahora, lo más interesante, lo más bonito o lo más feo de todo esto, Hebreos 6. Hebreos 6. Cuando se habla del hijo pródigo, como que te levanta la moral, ¿no? Como que te levanta diciendo, está bien, vos podés salir y podés volver cuando quieras, total al libre albedrío. Como que te gusta, ¿no? Como que te gusta eso, total, yo tengo decisión y en su momento voy a volver y voy a hacer lo que quiere Dios porque me ampara. Me ampara el hijo pródigo y no es así. El hijo pródigo fue puesto, ¿no? Por eso dice, el hijo pródigo fue puesto para dar la moraleja al final, lo que se quiere decir. Por eso que Jesús dice, ¿no? Que por eso les hablo en una parábola, para que oigan y no escuchen, ¿no? Para que vean y no vean, ¿no? Porque el que verdaderamente ama a Dios, quiere a Jesús le va a revelar. Porque si estoy así nomás, que bueno, yo voy a la iglesia y salto y hablo en lengua, está todo bien,
Si estoy así light, entonces Dios no te revela, Jesús no te va a revelar. Te va a revelar cuando tu corazón está perfectamente hacia Él, cuando vayas a Él. Entonces, Hebreos 6, esto es importante, ¿no? Hebreos 6, del 4 al 8. Hebreos 6, versículos 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Leamos bien tranquilos este versículo. Porque es imposible, dice, es imposible que una vez fueron iluminados, o sea, es imposible que alguna vez estés en el Evangelio, ¿no? Iluminado por la luz que Jesús, iluminados en el Evangelio, o sea, estando en el Evangelio, y gustaron del don celestial, o sea, gustaste de eso que hay en la iglesia, ¿no? De la primer amor, de ya sea de las lenguas, ya sea de la alabanza, de lo que vos querés pensar del Evangelio que hay. Yo gozo cuando se canta, gozo cuando se predica, gozo de la palabra de Dios, ¿no? Es imposible que los que están iluminados y los que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estando en la iglesia, me arrepentí, me bauticé, recibí el Espíritu Santo, dice, es imposible que fueron iluminados y gustaron, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ajá. Que gustamos de la buena palabra de Dios, ¿no? De lo que quiso decir Jesús, de esas cosas que me dieron, que me impactaron de la palabra de Dios y que me salí pensando, ¿no? Salí. Acá dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es rema, ¿no? Ya hemos visto anteriormente, logos, rema, ¿no? Logos es la palabra que dice en la Biblia, pero rema es la palabra que te hace pensar, es la palabra que por un tiempo la tienes en la cabeza, que te da vueltas, a la palabra te hace rema. Entonces, y así mismo gustaron de esa palabra, de esa palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que queda en la cabeza, que queda en la cabeza y que sigo pensando, qué buena palabra, la palabra de Dios, de la palabra de Dios, no la palabra del predicador, sino la palabra de Dios. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Bueno, cuando uno viene a la iglesia y no le hablan la palabra de Dios, recae. Cuando no le hablan bien de la palabra de Dios, caemos. Entonces es importante que todo el que vaya se le hable la palabra verdadera de Dios para que no recaiga. Entonces, cuando recaen, dice que es imposible que gustaron la palabra de Dios y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cuántas veces te vas a arrepentir? Mi hermano estuvo hablando en la primera hora de arrepentimiento, que una sola vez, una vez verdadera, un solo arrepentimiento tiene que haber, ¿no? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. ¿Cuántas veces se va a crucificar Jesús para vos, para ti? ¿Cuántas veces? Es una sola vez para arrepentimiento y sigas. Entonces, cuando te dicen del hijo pródigo acá, que podés ir y venir, como que te da esa tarjeta salir de la cárcel, ¿no? Yo voy y vengo cuando quiero, hago lo que quiero, total, Dios me ama, Dios me quiere, Dios no castiga, Dios no disciplina. No, es todo mentira del diablo. Una vez que entras en el Evangelio, sigue el Evangelio. No mires para atrás, sigue. Pero el diablo te está diciendo, no, que puedes salir cuando quieras y volver cuando quieras.
es un engaño tremendo del hijo pródigo, que cuando un pecador se arrepiente, se supone que un pecador se arrepiente, es un pecador que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero que es recuperado, ¿no?, para Dios. O sea, es uno que peca, que ya no peca y entra al Evangelio. No es un cristiano pecador, cristiano que peca para que después venga de vuelta al cristianismo. No tiene sentido. Tiene que ser un pecador que no conoce la palabra de Dios y que ahora sí conoce y se arrepiente. Eso es lo que se quiere decir acá. Entonces, el hijo pródigo es un engaño, es una carta libre para que tú hagas lo que quieras y estás perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de hacer. Es una milicia, es un militar. Jesús es el jefe, lo que te diga él, tiene que ser. Seguimos entonces, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Nota? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Acá está dando a entender que la buena hierba, o sea, la que está en el Evangelio, la que está en la iglesia, la que sigue la palabra de Dios, el soldado, es regada, ¿no?, y es labrada, ¿no?, recibe bendición de Dios. Esa recibe la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, la que se mantiene en el Evangelio. Esa sí recibe la verdadera bendición de Dios. Versículo 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, dice acá. La palabra original es desechada. Es desechada los que producen espinos y abrojos, y está próxima a ser maldecida, como la higuera que maldijo Jesús, y cuando se maldice es desechada, se seca después, y su fin es el ser quemado. ¿Se entiende esta palabra? Se entiende de que no hay ida y vuelta, sino es quédate acá en la iglesia, no salgas. No hay nadie que te diga eso, sino que el hijo pródigo, ¿no?, que cuando vienes te hace rico, ¿no?, te pone el anillo, el mejor traje, o sea que todo es tema de la prosperidad, que no tiene nada que ver acá, sino que una vez que entras al Evangelio no hay nadie que te diga, no hay vuelta atrás en el Evangelio, hay que seguir. Primera de Pedro. Bueno, vamos a poner una canción, por favor, y después seguimos. ¿Cómo? Todo con Good Dedication. Ah, sí.
Segunda de Pedro 2, vamos a ver ahora. ¿Algo más que hay que decir que no está claro? Sí, enfatiza que es el engaño de que la parábola del hijo pródigo no está, que no es lo que dice. Pues así es eso, porque es como que vos lo decís que es como que uno ya lo supiera. Bueno, si me olvido lo decís vos. Bueno, volvemos con este tema del hijo pródigo, que lo que se dice en realidad del hijo pródigo, lo que se habla, lo que se hace una doctrina, ¿no? Prácticamente lo que se quiere argumentar de ese hijo pródigo, no es así. El engaño viene de Satanás. Satanás es poderoso, a veces decimos que no pasa nada, nuestra vida no viene porque yo estoy con Jesús. No, Él está esperando que abras una puerta, que digas algo, que alguna actitud, alguna mirada de los ojos, algo para Él te pueda entrar en tu vida y te engaña. Él tiene engañada a muchas iglesias. Él prácticamente, como el título de todo una iglesia secuestrada por el diablo, es una iglesia que piensa de que cuando Jesús baja en la iglesia o baja el Espíritu Santo en la iglesia, el diablo no está. Es otra gran mentira esa. Porque si Satanás va al mismo trono de Dios, está en el mismo trono, habla con Dios, como se ve en Job, habla con Él. ¿Cómo no puede estar en una iglesia? ¿No? ¿Cómo no puede estar ahí? Si uno canta, le pide a Dios, acá está, se enfatiza que acá está Jesús, acá está el Espíritu Santo, acá está Dios. El diablo no está ahí, está a un costado mirando lo que pasa y le gusta lo que pasa porque los tiene controlados, porque todas las mentiras están ahí, todo lo que él ha provocado mintiendo están en auge y cada vez se habla más de todo eso. Entonces, si uno tiene que darse cuenta, tiene que estar con Jesús, tiene que vivir con la palabra de Dios, tiene que estudiar la palabra, tiene que respirar la palabra de Dios, para que el Señor te haga libre, te haga libre para poder estar. Porque hay muchas cosas en las iglesias que la vestimenta,
que tú no cantas como yo, que yo soy mejor que vos, yo soy más prosperado, yo... Pero al final soy mejor que vos. Y no es así. La persona que más humilde, capaz no tiene ni zapatos, es mejor cristiano que uno que fue prosperado, entre comillas. ¿Cómo lo ve Dios? Fíjese que muchos son los llamados, todos en las iglesias son llamados, todos, pero escogidos, pocos. Escogidos son pocos. Y el que menos piensa que es el escogido es ese. Porque no me gusta cómo baila porque me gusta, a veces nos vamos, ¿viste? Por tonterías nos vamos, ¿no? Está bien, yo digo una cosa, tal vez podés irte de una iglesia a otra, salir de una iglesia, pero nunca te vayas de Dios, nunca te vayas de Jesús. Te puedes reunir con otras personas del mismo sentir, hablar, conversar. Está bien, yo me aparto de la iglesia, pero no me aparto de Jesús. Eso. No estoy diciendo que no vayan a las iglesias, hay que ir. Pero hay un pero, ¿sí? Que no todo lo que se dice ahí es cierto. El demonio está en todos lados, Jesús está en todos lados, el demonio también, porque está permitido estar en todos lados. Entonces, ustedes tienen que leer la palabra de Dios y basarse en la palabra de Dios, no en lo que me parece a mí. Yo leo un versículo y me parece que es así, pero de repente ese versículo es claro, ¿no? Tiene que estar así, pero hago diferente porque me parece de que tendría que ser así. No es. Cualquier cosa que ustedes crean que estamos exagerando, o estamos mintiendo, o no nos basamos en la Biblia, el entendimiento es distinto, bueno, tenemos una casilla para que nos escriban y nos digan. Durante estos 4 años que hemos estado nosotros acá, con mi esposa primero y ahora con mi hermano Alejandro, siempre decimos eso. Cualquier duda, escríbanos, díganos, mensaje de texto, email, el chat, Facebook, cualquier cosa, y lo vemos. De repente estamos equivocados nosotros, pero durante estos 4 años no ha habido ninguna persona que nos diga. ¿Por qué? Porque todo se basa en la Biblia. Lean la Biblia, me pueden refutar a mí, pueden refutar a cualquier Alejandro, a mi esposa, pero no pueden refutar la palabra de Dios. Entonces, hay muchos engaños, demasiados engaños. No sé, tengo 40 engaños ahora, hay muchos más que tengo, pero voy a irme por un momento, ¿no? Voy a salir de acá de este programa. ¿Por qué? Porque voy a trabajar secularmente. Para mí es fácil, ¿no? Yo me propongo, hago mi iglesia y vivo de eso, pero no, yo quiero ser como Pablo, vivir, trabajar sin cargar a nadie. Quiero dar el ejemplo, quiero seguirlo, o mejor dicho, seguir a Jesús y hacer lo que hizo Pablo, de trabajar secularmente y en el Evangelio. Es un ejemplo que nadie, todos quieren ser pastor, quieren hacerse líderes para hacer su iglesia y vivir de eso, y quieren vivir pero de lo mejor, ¿no? Entonces trae mucha confusión. Bueno, una semana más vuelvo con más engaños. Tengo más engaños. El engaño de la vida abundante, ¿no? El engaño del fuego. ¿Qué es el fuego? El engaño de cola de ratón, cabeza de león. El engaño del gobierno de Dios está instaurado. Y bueno, tengo muchos engaños ahí que hay que ver y hay que decirle a la gente para que abra los ojos. Y por supuesto no soy el que abra los ojos yo, porque uno lee la Biblia y en la Biblia se basa. Bueno, entonces yo les iba a leer un versículo
Primera de Pedro 2:16. 2:16 dice: y fue reprendido por su iniquidad. No, Primera de Pedro. Ah, perdón. Sí. Primera de Pedro es 2:16. Primera. Vale. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Uh-huh. Bueno, tenemos libertad, de verdad, tenemos libertad, Dios nos hizo libres, pero no para hacer lo malo, sino libertad para movernos dentro del Evangelio de Dios. Y no hay pretexto para hacer lo malo, ¿no? Entonces el hijo pródigo se va y viene. Entonces, como tengo pretexto para hacer lo malo, no es así. Libertad para estar en el Evangelio. Nos ganó el tiempo. Tenemos un minuto, ¿sí? Bueno, entonces la dejo picando. Para la próxima vamos a tener otro engaño. En su momento lo vamos a decir, pero queda mi hermano y queda mi esposa. Así que este programa va a seguir, no se va a cortar, porque yo no estoy, porque yo no soy. Ese es el programa.